Hola, buenos días para todos. Hoy voy a hacer mi presentación sobre diseño de bases de datos. Mi nombre es Caterine Pulesio, vivo en Dos Quebradas, Risaralda. He vivido parte de mi vida en Granada Meta y nací en Cali Valle. Voy en el cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas, no estoy involucrada con las TICs, me gusta el desarrollo de software, la ciberseguridad y aprender sobre bases de datos. En general, me encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología. Seguimos con la evolución histórica. En los años 1960, esta época las bases de datos eran muy básicas. Se guardaban en tarjetas perforadas y cintas magnéticas. Un ejemplo, pues las empresas almacenaban nóminas o inventarios en grandes computadores que ocupaban cuartos enteros. Entonces ya se pueden imaginar, apenas estamos empezando. En los años 1970, se crearon los primeros modelos de bases de datos jerárquicos y de red. La información se organizaba como un árbol, padre e hijo. Y un ejemplo es el IBM, desarrollo IMS, usado en bancos y aerolíneas. En los años 1980 se entendía, aquí nace el modelo relacional de Edgar Koch, que de hecho pues empezó desde 1970, pero se popularizó en los 80. Se organiza la información en tablas con filas y columnas. Un ejemplo es Oracle, IBM, DB2 y SQL comienzan a dominar. En los años 90, la base de datos se vuelven más comerciales, distribuidas, aparecen interfaces gráficas y se integran con aplicaciones cliente-servidor. Un ejemplo de ello es MySQL y Microsoft SQL. Eh, Básicamente era como lo más popular. En los años 2000, como se entendía con el Internet y la web, la base de datos se hacen más escalables. Aparecen las bases de datos orientadas a objetos y las primeras NoSQL, y un ejemplo de ello en ese tiempo era Amazon y Google. Empiezan a usar el sistema NoSQL para manejar grandes volúmenes de datos. Y ahorita ya llegando al hoy, desde el 2010 en adelante, la base de datos son en la nube, híbridas y de BitNude, de BitDat, perdón. Existen relacionales SQL y no relacionales NoSQL, gráficos, documentos. Se busca velocidad, seguridad, disponibilidad, análisis en tiempo real. Un ejemplo es MongoDB, Firebase, AWS, Azure, Google, Cloud, básicamente eso. Esa sería mi línea del tiempo. Continuamos con conceptos seleccionados. Eh, yo seleccioné modelos entidad-relación, eh, que básicamente, eh, pues como dice ahí en la exposición, herramientas para diseñar la estructura de una base de datos mediante entidades, atributos y relaciones. Y está la SQL, lenguaje de consulta estructurado, lenguaje estándar para consultar y gestionar bases de datos, y está la NoSQL, bases de datos no relacionales usadas en Big Data, aplicaciones móviles y sistemas. Bueno, pues básicamente el modelo de la entidad relación es la casa construida con cuartos. O sea, a ver, ¿cómo les puedo explicar yo bien? Perdón, el modelo de entidad-relación es como la parte donde se va a construir, ¿cierto? O sea, es el plano de la casa, por decirlo así.
El SQL vendría siendo la casa construida con cuartos, tablas, bien organizada. Y la NoSQL es una casa más libre donde puede tener cajones, cajas o estantes sin tanto orden estricto, pero muy rápido y flexible. O sea, básicamente eso sería como el ejemplo entendible de esos tres conceptos que yo elegí. Seguimos con la base de datos multimodelo. Es un tipo de base de datos que combina diferentes modelos en un mismo sistema. En lugar de elegir entre SQL, tablas o NoSQL, documentos gráficos, clave, valor, un multimodelo te deja usar varias al mismo tiempo, según lo necesitemos. Un ejemplo, en una sola base de datos multimodelo podrías guardar clientes en tablas SQL, guardar pedidos como documentos GSON, manejar relaciones de amigos como un gráfico y las ventajas, no necesitas tener varias bases de datos distintas, todo se gestiona en un solo motor. Y ejemplos reales, pues podemos verlos en Arango DB, OrientDB y Cosmos DB. Ahí me disculpan la pronunciación. Entonces, prácticamente sería el futuro, las multimodelo. Ahorita seguimos con ejemplo de utilización de BD. Bueno, pues yo escogí los bancos como Bancolombia de Vivienda, los bancos respecto a la base de datos dependen totalmente de la base de datos para guardar, organizar, proteger toda la información de clientes, cuentas, transacciones, seguridad. Eh, los clientes y cuentas, los bancos tienen base de datos con la información de cada cliente, nombre, cédula, dirección, número de cuenta, tipo, si es ahorro, corriente o si es crédito. Eh, un ejemplo, una tabla de clientes y otra de cuentas relacionadas, perdón. Eh, transacciones claves. Cada vez que haces un retiro, consignación, pago o transferencias, esa operación se guarda en la base de datos como un registro. Debe quedar almacenada de forma segura y exacta para que nunca se pierda. Otro punto sería la seguridad integridad. Los bancos usan bases de datos con altos niveles de seguridad, encriptación para que los datos estén protegidos, respaldados, copias de seguridad, control de acceso. Solo personal autorizado puede ver o modificar datos. Eh, Otro punto también muy importante sería consultas en tiempo real, cuando revisas el saldo desde un cajero o la app, el sistema consulta la base de datos en tiempo real para mostrar la información actualizada. Otro punto importante es tecnologías que usan mayormente, usan base de datos SQL, Oracle, IBM, DB2, SQL, Server, porque son muy seguras y confiables. También utilizan NoSQL y Big Data para análisis de fraudes, comportamientos de clientes y transacciones masivas. Básicamente la base de datos es el corazón del banco. Su función principal es guardar, proteger y proporcionar la información financiera de manera rápida, segura y confiable para que clientes y empleados puedan realizar transacciones con total tranquilidad. Bueno, las conclusiones, pues en resumen, la base de datos pasan de ser como una libreta de apuntes desorganizada a ser un cerebro y memoria de todo lo digital. Antes solo servían para guardar datos básicos en tablas fijas como una plantilla de Excel, pero hoy son las que le dan vida a todo. Desde que servimos un story en Instagram, perdón, desde que revisamos
una story en Instagram, hasta cuando pedimos un domicilio o revisamos la cuenta del banco por la app. Nada de eso funcionaría sin la base de datos detrás haciendo su trabajo. Lo más importante es que nos ha hecho la vida más fácil a los desarrolladores. Ahora no tenemos que usar 5 programas diferentes para manejar distintos tipos de datos con bases de todos multimodelos o modernas. Todo está en un solo lugar, más ordenado, más rápido y mucho más barato. Al final, entender bases de datos ya no es opcional, es como saber matemáticas básicas si queremos crear tecnología útil para el futuro, tenemos que saber cómo manejar la información que la alimenta. Por eso sigue siendo y seguirá siendo el corazón de cualquier sistema. Y eso sería todo. Espero que haya quedado súper claro y muchas gracias por su atención.